Pulso Saludable, el podcast que no sabías que necesitabas. En el episodio de hoy, Seamos neuroactivistas, abordaremos un tema fundamental, la neurodivergencia. A través de las experiencias y recomendaciones de nuestro invitado, Pedro Reyes, aprenderemos sobre los retos, mitos y propuestas para construir una sociedad verdaderamente inclusiva. Acompáñanos mientras exploramos cómo podemos promover el entendimiento y la aceptación de la diversidad neurocognitiva. Comencemos nuestro viaje hacia la inclusión. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pulso Saludable. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que justamente en los últimos años ha tomado bastante relevancia y que es precisamente el tema central de nuestro episodio del día de hoy, que lleva por título Seamos neuroactivistas. Y para hablarnos de este tema, de cómo ha ido integrando su participación a lo largo de este campo, nos acompaña Pedro Reyes, quien es estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit, presidente de la organización Neurodiversidad México, locutor del programa de radio universitaria Sinapseando, neuroactivista y defensor de los derechos humanos de las personas neurodivergentes, así como promotor de la salud mental pública en Nayarit dentro del programa gubernamental Red Juvenil Nayarita de Salud Mental. Pedro, para nosotros es un gusto y un placer tenerte con nosotros. Que seas bienvenido. Muchísimas gracias, el gusto es mío por haber estado aquí, por estar aquí. Gracias, Pedro. Y para irnos involucrando un poco en este tema justamente de la neurodiversidad, nos gustaría que nos platicaras un poco acerca de tu trayectoria, cómo es que empezaste en este campo, si te surgió alguna situación o alguna experiencia que te motivara a adentrarte en este tema de la universidad. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, la neurodiversidad, primeramente, para las personas que no lo han escuchado, este término hace referencia a toda la biodiversidad biológica que tenemos como especie humana, ¿no? Pero más que cuestiones anatómicas o que cuestiones de funcionamiento cerebral, es una cuestión de no discriminar a, a los distintos cerebros que existen, ¿no? Muchas veces suponemos que todas las personas tienen como nuestro mismo cerebro, pero pues la verdad es otra, ¿no? Cada persona puede llegar a tener alguna neurodivergencia, que el término de neurodivergencia hace referencia a un funcionamiento cerebral que salga de lo culturalmente típico, ¿no? Por ejemplo, los conocidos trastornos mentales o alguna enfermedad neurológica, pero la intención de utilizar términos como neurodivergencia es para poder quitar y erradicar la connotación negativa, ¿no? Que históricamente tienen palabras como trastorno mental, enfermedad mental, y términos como neurodivergencia, pues hacen como una cuestión de, pues, erradicar esta connotación negativa, ¿no? Histórica. Sin embargo, pues cabe recalcar, ¿no? Que neurodivergencia y neurodiversidad son términos sociológicos, son términos culturales, no cambian los tecnicismos clínicos, ¿no? Los trastornos mentales, aún así, aunque se tengan esta connotación negativa, pues siguen siendo llamados así en el ámbito clínico, ¿no? Y bueno, acá en mi estado me di cuenta de la falta que hacía, que todavía sigue haciendo falta, ¿no? De la atención hacia la salud mental. Durante la cuarentena fue mi caso, ¿no? Donde, pues, viendo en redes sociales todo este boom que había de la terapia, de ir a terapia, de la salud mental y demás, mientras todos estábamos en confinamiento, fue cuando me empecé a adentrar en ello, ¿no? Yo no sabía mucho del tema y en torno en cuarentena empecé a ir a terapia y pues sí, cambió totalmente mi vida para bien. Fue un antes y un después total en mi vida y fue cuando me di cuenta de, así como me sirvió a mí ir a terapia, era algo que debería de servirle a las demás personas. Pero poco a poco me di cuenta, ¿no? Que si bien yo pude acceder a este servicio pagándolo, este servicio pues es bastante caro para algunas personas.
Y sobre todo, pues también adentrándome cada vez más a ello, me doy cuenta que si el gobierno pues no toma acción en torno a esto, es porque la sociedad no lo exige. Entonces, una forma para que la sociedad lo exija es primeramente erradicando el estigma hacia la salud mental, ¿no? Que las personas no vean como un castigo ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra, que las personas no vean como una condena a tener una neurodivergencia, ¿no? Y también que las personas diagnosticadas con algún trastorno mental, las personas neurodivergentes, no tengan vergüenza de ser quienes son, vaya, porque son cuestiones que uno no elige, son muchas veces cuestiones con las que pues uno nace, ¿no? Con esta predisposición genética o también el entorno es el que te orilla a tener este tipo de neurodivergencias, o igual contextos pues más complejos, ¿no? Contextos ambientales, contextos políticos, etcétera. Entonces, todo este tipo de situaciones de salud mental, muchas veces las personas al tener un trastorno es como mucho tabú, ¿no? De que nadie se entere y nadie diga nada. Y tampoco se trata como de decirle a todo el mundo de que, ah, tengo un trastorno, sino de que si lo tienes, ok, de qué manera puedo trabajar en ello. Hay algunas cuestiones que sí se pueden erradicar en su totalidad y hay otras cuestiones con las que vamos a tener que vivir toda la vida. Y pues hacemos más hincapié, ¿no? En las cuestiones en las que uno va a tener que vivir toda su vida, pues si es algo que no puedes vivir sin ello, entonces pues hay que trabajar, ¿no? Para poder aceptarnos, para poder aceptar a las otras personas. Y este tipo de aceptación e inclusión, pues está visto en muchísimos ámbitos, ¿no? El ámbito escolar, el sector educativo, que muchas veces, por ejemplo, a estudiantes con autismo, que a lo mejor necesitan un tipo de forma de aprendizaje distinto al resto de los compañeros, se le excluye, ¿no? Lo mismo pasa con estudiantes con TDAH, lo mismo pasa con estudiantes con esquizofrenia, y pues suena bastante utópico, ¿no? Que la educación sea adaptada al tipo de cerebro de cada uno de los estudiantes. Y pues sí, puede sonar un poco utópico, pero es una realidad que ya se está viendo en muchísimas universidades, en muchísimas escuelas, ¿no? Desgraciadamente, pues de otros países, ¿no? Aquí en México, pues nuestro sistema educativo, hay mucho que mejorar, ¿no? Y pues acá en Nayarit de igual forma. Pero tampoco el sector educativo, si bien es de los principales, ¿no? Que tienen que reformarse, también otras cuestiones como sector laboral y sector salud. El sector laboral, porque muchas veces se busca a que una persona trabaje y que sea de un modo en específico, ¿no? Eh, por ejemplo, nos suelen comentar mucho los casos de personas con autismo que suelen tener llamada de atención por parte de sus jefes debido a que no tienen una interacción social tan concurrida con las demás personas, pero pues ellos nos dicen de que pues yo no es que no quiera interactuar, ¿no? Sino que pues no me llama o no tengo ganas de, etcétera. Y pues enfocarse más a realizar el trabajo, ¿no? A que cuestiones que pues mm, son complicadas para ciertas personas. Y en el sector salud, pues hay muchísimo que reformar, ¿no? Dentro de la psiquiatría, pues dentro del mismo sector salud, la psiquiatría es estigmatizada. La misma psiquiatría dentro del sector salud, pues está en pañales, ¿no? Hace falta muchísima investigación en neurociencias, hace falta muchísima investigación en psicofarmacología, hace falta muchísima investigación en torno a este tipo de temáticas, ¿no? Y pues hace falta, ahora sí que cambiar todo el mundo, pero bueno, un pasito a la vez, ¿no? Sí, justamente tocaste un tema vital, diría yo, en este campo de la neurodiversidad, que es justamente los tabús, ¿no? Los tabús, los mitos, las creencias erróneas que existen alrededor del tema. Y justo me gustaría preguntarte, ¿cuáles son estos mitos que tú consideras deban ser desmentidos? Ya nos platicaste un poco acerca de esta necesidad urgente que hay en nuestro país para empezar a visibilizar la neurodivergencia, pero me gustaría escuchar, basándote en tu experiencia, ¿cuáles crees o consideras que son estos mitos y cómo desmentirlos? Los principales estigmas y mitos que he escuchado en torno a ello es como que las personas que tienen un trastorno mental son agresivas. Y esto pues no es del todo cierto, ¿no?
Por ejemplo, personas con esquizofrenia pueden vivir tomando un medicamento y pueden acoplarse, ¿no?, al entorno. No necesariamente una persona con alguna neurodivergencia quiere decir que sea de tal o cual forma, ¿no? Otro de los mitos es un poco relacionado al que había mencionado, ¿no? Que, por ejemplo, si alguna persona les dice, me acaban de diagnosticar con autismo, la otra persona asume que, entonces, como tú tienes autismo, eres de tal forma y de tal forma y de esta y de otra forma. Pero la realidad es que cada persona, aún así teniendo el mismo diagnóstico, es totalmente distinto, ¿no? Por su contexto social, por su historia de vida, por su infancia, por el contexto cultural de su espacio, por cuestiones geopolíticas, ¿no? Por muchísimas cosas, todas las personas son distintas, ¿no? Entonces, no debemos de asumir que una persona es de tal o cual forma por el hecho de tener un diagnóstico psiquiátrico específico, ¿no? Otro de los estigmas que suele haber es como el término de la locura, ¿no? Palabras discriminantes, ¿no? Como loco, desquiciado, enfermo. Ese tipo de palabras suelen tener una connotación bastante negativa hacia las personas neurodivergentes y pues esto en automático empeora su salud mental. Entonces, pues es un retroceso bastante en torno al trabajo previo que se haya hecho de salud, de trabajar la salud mental, el llamar efectivamente a las personas como loco, desquiciado, enfermo, lunático, etcétera. Esto pues merma bastante la salud mental de estas personas. Y bueno, muchísimos estigmas más, pero en torno a lo que me habías preguntado de cómo podemos erradicar esto, dentro de nuestras presentaciones, una de las cosas que siempre comentamos es el primer paso para erradicar el estigma es educarnos. La educación es bastante fundamental. Y si bien estamos trabajando para que el sistema educativo te lo ponga aquí en la mano, invitamos a las personas que nos están escuchando a que se informen en medios confiables en Internet, ¿no? El Internet pues llegó a revolucionar totalmente todo nuestro planeta y pues acá, por ejemplo, en Nayarit, que a lo mejor nuestras bibliotecas no tienen información vanguardista, ya no hay excusa debido a que tenemos Internet y pues tenemos una biblioteca casi infinita, ¿no?, de información. Pero pues tenemos que darnos cuenta de las fuentes que sean bastante confiables, por ejemplo, fuentes gubernamentales o revistas científicas o sitios web que puedan ser de bastante pues relevancia, ¿no? Y sí. Sí, claro, mencionas también algo muy importante que es la educación y que es justo lo que estamos haciendo en este momento, informándonos, educándonos en torno al tema para evitar precisamente caer en estos estigmas. Y ahora, a raíz de esto que ya nos has comentado y del panorama general que nos has brindado en torno a la neurodivergencia, nos gustaría saber cuál consideras que es la forma en la que medios de comunicación o la cultura popular pueden influir positivamente en la representación de la neurodivergencia. Cómo todas estas herramientas y todas estas personas pueden colaborar para hacer visible la neurodivergencia sin tener que caer en los estigmas. Así es, como había mencionado al principio, soy actualmente locutor de un programa de radio acá en mi universidad. La radio se llama Radio One, de Radio Universidad Autónoma de Nayarit. Y nuestro programa se llama Sinapseando, que hacemos divulgación científica, una entrevista a alguna persona neurodivergente para que nos hable de su historia de vida, cuáles son las dificultades que han tenido en toda su vida en torno al estigma, en torno a acceder al servicio de salud mental y pues visibilizar todas las dificultades que han tenido y las propuestas que tienen para mejorar su comunidad, ¿no? Esta es una de las propuestas que puedo tener, ¿no? Que las personas neurodivergentes tengan realidad, ¿no? Porque muchas veces los medios de comunicación muestran a las personas con un trastorno mental de una forma ridiculizante, de una forma estigmatizante, de una forma como si fuera algo bastante negativo, ¿no? Y tampoco se trata de romantizar las trastornos mentales, ¿no? Que muchas veces nos suelen decir eso, romantizar los trastornos mentales, pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de que es una realidad que históricamente se ha
demasiado, se ha hecho como un tabú y pues la intención más que romantizar o que todos tengan esto, es visibilizar que las personas ya lo y también promover, ¿no? La prevención para que otras personas que tengan la posibilidad de prevenir tener este tipo de situaciones lo hagan, pero las personas que ya están viviendo en ello no tengan que ser discriminadas, no tengan que ser vulneradas, ¿no? Que sus derechos humanos sigan siendo válidos sin importar pues las situaciones que se lleva a cabo en torno a su salud mental. Claro, de hecho, haces una recomendación clave, ¿no? Que es la participación activa de los medios de comunicación que al final del día son todo este canal de información para el resto de la población. Entonces, en ese sentido y siguiendo esta línea que hemos estado platicando el día de hoy, me gustaría saber cuál es tu postura en torno a las políticas públicas o las iniciativas que tú consideras cruciales o sumamente necesarias en nuestro país y desde nuestros espacios en cada uno de los estados en los que radiquemos para incentivar sociedades más inclusivas y accesibles para las personas neurodivergentes. Que ojo, ya lo mencionaste, no se tiene que ver como un romanticismo de los trastornos mentales, pero sí de qué forma el resto de la población puede ayudar o puede aportar su granito de arena para generar estas sociedades más inclusivas. En torno a las políticas públicas, pues ahora sí que el gobierno tiene un rol fundamental en torno al avance de pues, la neuroinclusión, por así decirlo, ¿no? La inclusión de las personas neurodivergentes en el sentido del sector educativo, que ya me han mencionado, ¿no? Implementar materias como psicoeducación, neuroeducación, para darnos cuenta de cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona el cerebro de otras personas desde temprana edad, ¿no? Erradicar el estigma a la salud mental, erradicar todo este tipo de situaciones de llamar a las personas loquitos y demás. Decir desde muy temprana edad a los niños, ¿no? Darnos cuenta de que pues este tipo de palabras y de insultos tienen bastante poder en otras personas, ¿no? Al igual que conocer el funcionamiento de nuestro cerebro, pues nos ayuda bastante a prevenir este tipo de situaciones, prevenir trastornos mentales, pero también informar, ¿no? Y educar que las personas que ya tengan un trastorno mental no tienen que ser discriminadas y mucho menos excluidas. Dentro de las políticas que se requieren en el sector salud, en el sector educativo, perdón, es los maestros sombra, que estos maestros sombras suelen ser los ayudantes del maestro principal, pero que están ahí en un salón de clases para auxiliar a estudiantes con capacidades distintas al resto, ¿no? Desgraciadamente, pues, esto suele ser más en escuelas privada, ¿no? Y muchas veces en escuelas públicas pues no hay como este recurso para financiar a maestros sombra, ¿no? Algo que también es bastante importante que he visto en varios estados es que suelen haber escuelas especiales para personas especiales, ¿no? Pero la intención no es que estas personas se aíslen de la sociedad, ¿no? Sino que ya en las escuelas que ya están actualmente se reformen para poder llevar a cabo una inclusión, ¿no? Y es bastante importante educar tanto a los estudiantes, ¿no? A los compañeros, que son las personas que más interactúan con este tipo de niños o personas, pero también educar a los docentes y también educar a los directivos, ¿no? Debido a que pues todo es esta interacción general, ¿no? En torno también algo bastante fundamental, ¿no? En el sector salud, por ejemplo, en mi estado y en otros, me parece que otros 6 estados, no contamos con una clínica de salud mental, ¿no? Entonces siento que eso es de las primeras cosas que hay que partir, ¿no? También, pues, informar a la ciudadanía que este tipo de espacios no son loqueros, manicomios, hospitales psiquiátricos, vaya, son clínicas de salud mental, ¿no? Para poder erradicar este tipo de connotación y darnos cuenta que este tipo de sitios no tienen la intención como de algo macabro, de algo peligroso, ¿no? Sino pues darnos cuenta en verdad de tratar de ver a la salud mental como lo que es salud, ¿no? Alguien que va con un psiquiatra, con un psicólogo, no va para que le llamen loco, que le digan
X o Y cosa, ¿no? Sino va para tratar su salud, para poder tratar de recuperar su estabilidad, para poder tratar de recuperar el equilibrio, ¿no? Y poder llevar a cabo su vida de una manera digna. Y pues este tipo de situaciones de los hospitales pues están bastante de la mano, ¿no? El sector gubernamental y es bastante importante, ¿no? Que ellos también tomen acción y sean conscientes en torno a ello. Otra de las políticas públicas pues también que hacen falta es en el sector laboral, ¿no? Que ya hemos mencionado en torno a pues muchas veces este tipo de incentivos o en la cuestión de ofrecer trabajo, ofrecer becas, suele ser bastante confuso, bastante complejo para las personas neurodivergentes, ¿no? Pongo un ejemplo, acá en Nayarit hay una secretaría que se llama Secretaría de Bienestar, en el cual pues el gobierno suele dar un apoyo a las personas con alguna discapacidad y pues en este caso hablando de discapacidad psicosocial, discapacidad intelectual, discapacidad neurológica, etcétera, muchas veces no se suele dar este subsidio, esta beca, debido bien, no tiene nada. Y pues es bastante denigrante que estas personas tengan que demostrar su discapacidad, ¿no? Cuando ya hubo un doctor previamente que le indicó que en efecto tenía esta situación, donde ya hay varios documentos, donde ya hay varios papeles que afirman, ¿no? Que esta persona pues tiene una discapacidad psicosocial y se le dificulta trabajar, se le dificulta pues desarrollarse de una forma igual a la del resto. Entonces, dentro de las cosas que hace falta dentro del gobierno es también capacitar al mismo personal gubernamental, ¿no? Porque y hablando ya con el secretario de Bienestar, pero que en sí la problemática es que la persona en el escritorio no quiere dar el seguimiento, ¿no? Y pues esto es bastante triste, ¿no? Que darnos cuenta que muchas veces por una persona ya pues hay toda una bola de nieve, ¿no? Que se va haciendo un problema cada vez más grande, más grande, más grande. Entonces es bastante importante tanto la ciudadanía como el gobierno mismo, ¿no? Educarnos en torno a esta temática, ¿no? ¿Qué es la salud mental? ¿Qué es un psiquiatra? ¿Qué es un psicólogo? ¿Qué son el funcionamiento neurológico? ¿No? Toda la variedad de formas de funcionar del cerebro, ¿no? Las neurodivergencias y darnos cuenta, ¿no? De la discriminación que existe y ese tipo de discriminación, pues tratar de erradicarla, ¿no? Hasta, pues también sancionarla, ¿no? Y visibilizarla y hasta tipificarla, debido a que pues, lo que no se menciona muchas veces no existe. Y ese tipo de discriminación, ¿no? Que se suele nombrar, se le ha clasificado en los últimos años como capacitismo, que el capacitismo es la discriminación a las personas con una discapacidad. O también se habla de capacitismo, piensan en discriminación a una persona en silla de ruedas o discriminación a una persona con ceguera o con sordera, etcétera. Y no nos damos cuenta de que decirle a alguien loco o decirle a alguien despreciado también es capacitismo, debido a que hay una discriminación a las funciones neurocognitivas de esa persona. Sí, claro, y de hecho, pues mencionaste esta parte del capacitismo, ¿no? De la discriminación. Entonces, todas estas políticas públicas, todas estas iniciativas que tú consideras necesarias, creo que en efecto harían un gran cambio para esta comunidad neurodivergente. Y para ir cerrando este episodio, esta intervención muy valiosa que nos has dado, me gustaría nos compartieras las redes sociales del proyecto de Neurodiversidad México, del programa de Sinapseando, si tienen alguna forma de contactarles para aquellas personas que nos escuchan y que estén precisamente interesadas o interesados en saber más acerca del tema. ¿Cómo los pueden contactar o cómo pueden saber más acerca de su trabajo?
Así es. Actualmente tenemos las redes sociales de la eh, sucursal sede, por así decirlo, que es Neurodiversidad Nayarit. Nuestro Instagram es @neurodiversidad.nay y ahí pues estamos empezando a trabajar con personas de otros estados para poder implementar ya Neurodiversidad México, ¿no? Ahí nos pueden mandar mensaje en caso de estar interesados de promover este tipo de situaciones de inclusión, ¿no? Y de educación a sus propios estados. Ahí pueden estar viendo un poco del trabajo que hemos hecho, también dentro de la incidencia que hemos hecho dentro de la Universidad Autónoma de Nayarit, principalmente. Y al igual que también pueden consultar nuestro programa de radio, @sinapseando.fm, en donde hablamos un poco sobre esta temática de la neurodiversidad, ¿no? Al igual que otros temas de divulgación de la neurociencia. Perfecto, Pedro. Y De verdad. mismo, ahí estoy tratando de... Ay, perdón, me trabé un poco, creo. No, no, Bueno, adelante, te y escuchamos. mi Instagram es @neuroactivismo. Ahí voy a empezar a subir un poco de toda esta información, ¿no? De visibilizar todo este tipo de situaciones y pues sumar a las personas para que alcen la voz en torno a ello, ¿no? Debido a que no sirve de mucho que haya un cambio en un estado y todo el resto del mundo siga igual. Es importante que cada persona en su estado, en su localidad, alza la voz y haga todo este tipo de promoción, ¿no? De políticas públicas, debido a que tu alrededor solo va a cambiar hasta que tú tomes acción, ¿no? Puede ser que cambie el país, pero tu cuadra, tu localidad, tu código postal, tu ciudad, no va a cambiar hasta que las personas que se encuentren geográficamente ahí tomen acción. Entonces es bastante importante que todas las personas de todos los estados de aquí de nuestro México puedan alzar la voz en torno a estas cuestiones, para que no solo cambie un estado, ni dos, ni tres, sino que cambien los 32. Sí, perfecto, Pedro. La verdad que das un mensaje, una recomendación muy poderosa de que no solamente basta cambiar a nivel nacional, si queremos verlo así, falta desde nuestro propio entorno ver las necesidades que tenemos. Entonces, ya lo escucharon a toda la comunidad de Pulso Saludable, el gran mensaje que nos comparte Pedro, quien el día de hoy nos estuvo acompañando para brindarnos sus conocimientos, sus experiencias y todo el trabajo que actualmente realiza en torno al tema de la neurodiversidad. Así que les invitamos a que visiten sus redes sociales, escuchen su programa de radio, porque es a través de estos medios y de estos canales que ustedes se van a enterar de cómo es el día a día de estas personas neurodivergentes, de cuáles son sus necesidades, de cuáles son los retos, los desafíos que enfrentan diariamente. Así que esperamos de verdad que se tomen la oportunidad de acercarse a estos canales de comunicación, de estas redes que nos comparte Pedro, y también invitarlos a que escuchen este episodio, lo compartan con sus conocidos, con sus amigos, con sus familiares, porque lo que queremos en Pulso Saludable es que se forme una red de conocimiento, una red donde la información sea sumamente accesible para todos y también empecemos a desmitificar muchas creencias erróneas que hay en torno a la salud. Así que les agradecemos su presencia, su acompañamiento y antes de finalizar el episodio, Pedro, no sé si te gustaría compartir algún mensaje final. Así es, que pues cuiden bastante su salud mental, ¿no? Y que se informen en torno a ello, debido a que muchas personas muchas veces no saben qué es la salud mental o qué es una conducta positiva o negativa, ¿no? Para el cerebro. Y pues es muchísimo en torno a ello. Entonces, pues, acudir a estos especialistas siento que es el primer paso, ¿no? Y también invitarles a que no discriminen a las demás personas en torno a su funcionamiento cerebral, ¿no? Es bastante complejo debido a que pues nuestra cultura nos ha arraigado bastantes costumbres, ¿no? Sobre todo la cultura mexicana nos ha regado bastantes costumbres, pero pues el ser consciente de ellas es el primer paso para poder modificarlas. Muchas gracias, Pedro, nuevamente, por estar el día de hoy con nosotros, por compartir este episodio sumamente enriquecedor.
Esperamos en un futuro volver a coincidir en este tipo de espacios para seguir fomentando el tema de la neurodiversidad, porque como lo platicamos a lo largo de este episodio, no solamente basta con hacer un trabajo el día de hoy, por ejemplo, en este espacio, es algo de todos los días, que se forme un hábito. Entonces, nuevamente agradecido por tu presencia y con esto concluimos un episodio más de Pulso Saludable, el podcast que no sabías que necesitabas. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y enterarse de nuestros próximos episodios. Gracias y nos vemos muy pronto.